Esta es la expresión para la energía total, que es igual al momento al cuadrado entre 2 veces la masa más la energía potencial. Este es el operador hamiltoniano expresado en coordenadas rectangulares. Para representar este modelo en coordenadas esféricas, utilizamos estas relaciones y entonces al sustituir esto aquí en el hamiltoniano obtenemos toda esta expresión que es la ecuación de Schrödinger para el átomo de hidrógeno. Entonces la ecuación de Schrödinger es el hamiltoniano por la función de onda igual a la energía por la función de onda que es psi. Entonces, si nosotros vemos que la función de onda se toma ahora como dependiente del radio de teta y de phi, entonces estaría en función de r de teta de phi y también como un producto de r que le llamamos con letra mayúscula de una r de r, una teta mayúscula de teta y una phi mayúscula de phi. Se utilizan coordenadas esféricas porque en el modelo planetario el átomo de hidrógeno, que tiene un electrón de masa m, gira alrededor del núcleo con movimiento circular uniforme y la fuerza motora es la atracción electrostática F de Coulomb entre el núcleo del protón y el electrón. Entonces, de acuerdo a la ley de Coulomb, F es igual a 1 entre 4 veces pi por epsilon, que es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs, entre metro cuadrado. R es el radio de la trayectoria circular del electrón. Y entonces de la segunda ley de Newton podemos ver que toda esta expresión, que corresponde a la fuerza, es igual a la masa por la velocidad al cuadrado entre r, que es la aceleración centrípeta. Entonces la energía cinética total es toda esta expresión y la energía potencial esta, y la energía total va a ser igual a la suma de la energía cinética más la energía potencial. En la ecuación de Schrödinger es el producto del hamiltoniano con la función de onda. El hamiltoniano está expresado de esta forma en sus coordenadas rectangulares y todo esto que está entre paréntesis es el laplaciano, por lo tanto la expresión nos queda de esta forma. Aquí el potencial electrostático se determina mediante la ley de Coulomb, que nos dice que la energía potencial entonces va a ser igual a la carga del electrón al cuadrado entre 4 veces pi por la permitividad en el vacío por el radio. Lo que nosotros sabemos es que si tenemos dos cargas de diferente signo, estas cargas se atraen. Sin embargo, en el modelo atómico esto no sucede, o sea, no llegaría a suceder que éstas se unan, y además que tampoco se observa que se emite una radiación de forma continua. Entonces, aquí está apoyado en el modelo de Bohr. Para poder aplicar a este sistema la ecuación de Schrödinger, tenemos que pasar de coordenadas rectangulares a cilíndricas. Entonces queda expresado de esta forma y además con el método de separación de variables podemos obtener una solución de la ecuación de Schrödinger. Lo que da como resultado es que se obtengan ciertas constantes que van a representar los números cuánticos del sistema. Llegar a la ecuación de Schrödinger del átomo de hidrógeno, vamos a derivar parcialmente con respecto a R
a la función psi de r, teta y phi. Por lo tanto, vemos que tenemos que derivarla parcialmente aquí en este término y aquí y acá. Por lo tanto, primero, tomando en cuenta este término, realizamos la derivada parcial con respecto a r de psi y obtenemos todo este término. Posteriormente observamos que aquí tenemos otro término en el cual derivamos parcialmente con respecto a teta, seno de teta por la derivada parcial de psi con respecto a teta, que es esto, y llegamos a todo este término. Y en el tercero, en el cual tenemos 1 entre r al cuadrado de seno al cuadrado de teta por la derivada parcial con respecto a phi al cuadrado de la función. Llegamos a este otro término, el derivar parcialmente, y posteriormente vemos aquí que la función en la que tenemos una función u de psi es igual a menos e al cuadrado entre 4pi por epsilon por r. Por lo tanto, aquí la e que multiplica la función es toda esta expresión, y para llegar ahora a la expresión de la ecuación de Schrödinger, lo que hacemos es organizar todos estos términos para llegar a toda esta expresión. Entonces, esta multiplicación nos queda toda esta expresión, y posteriormente lo que hacemos es dividir toda la ecuación entre r de r, teta de teta y psi de psi. Y aquí pues observamos que algunos términos van desapareciendo, y reordenando toda esta expresión nos va a quedar todo esto, en donde podemos observar que los términos que tenemos aquí a la izquierda dependen solamente de r, y los términos que tenemos aquí a la derecha van a depender de teta y de phi. Entonces los términos que tenemos y que dependen solamente de r, lo que vamos a hacer es igualarlos a una constante que es L por L más 1. Aquí lo que hacemos es multiplicar por R para poder eliminar el denominador, y entonces toda esta expresión nos queda de esta forma, y es entonces una ecuación diferencial que solo depende de R, y a esta ecuación le llamamos ecuación radial. Ahora, volviendo a la expresión anterior, sustituimos entonces esto por la constante L por L más 1 y reescribimos los demás términos. Aquí el primer término se ve que es el que depende solo de phi, pero también depende de teta, y ese término solamente depende de teta. Lo que hacemos ahora es multiplicar todo por seno al cuadrado de teta, cada uno de los términos, para poder eliminar el seno que se encuentra aquí en el denominador. Entonces en el primer término ya solamente vemos que depende de phi, y que el segundo término solo depende de teta. Por lo tanto, vemos que g de teta es una constante y que dh de phi es una constante. El término que teníamos a la izquierda y que depende solamente de phi lo vamos a igualar a la constante menos m subíndice L. Este término pasa multiplicando hacia este lado, y lo pasamos este término hacia la izquierda y obtenemos la ecuación azimutal.
Sustituimos este término en la expresión general y seguimos aquí teniendo el término que teníamos a la derecha, que solamente depende de teta, y rearreglando esta expresión, dividiendo entre seno al cuadrado de teta, obtenemos la ecuación angular o polar. Por lo tanto, entonces la ecuación de Schrödinger se reduce a 3 ecuaciones diferenciales ordinarias que se encuentran ahora ya desacopladas.